Buenos días, el día de hoy vamos a abordar el tema de trauma del plexo braquial. Mi nombre es Lucas Posada, soy residente de tercer año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. El contenido de la charla, vamos a empezar con un poquito de generalidades, algo de epidemiología, anatomía, y luego vamos a la evaluación diagnóstica, la imagenología, incluyendo el electrodiagnóstico, el manejo no quirúrgico, como lo es el manejo integral del paciente, el manejo del dolor, el manejo quirúrgico, donde veremos un poco sobre los abordajes, sobre los tipos de procedimientos y sobre qué procedimientos se aconsejan para cada uno de los tipos de niveles de lesión, y finalmente unas conclusiones. Tenemos entonces que la lesión traumática del plexo braquial se considera como una de las lesiones más devastadoras que pueden ocurrir en los miembros superiores. Hasta hace varias décadas, hasta los 90, se consideraba la amputación del brazo y la artrodesis total del hombro como unas terapéuticas que eran mejores que las otras alternativas viables, y gracias a los avances que hemos tenido recientemente ya hay como otras alternativas que pueden mejorar mucho la calidad de vida del paciente, y es lo que vamos a ver el día de hoy. En la epidemiología vemos que la lesión del plexo braquial va a ser más común en hombres jóvenes entre la década de los 15 y los 25 años. Un estudio de Naraka con más de 1000 pacientes describió la regla del 70, decía que el 70% de las lesiones del plexo braquial van a resultar de un accidente de tránsito, aproximadamente el 70% va a ser tan involucradas bicicletas o motocicletas, y el 70% va a tener lesiones múltiples, con 70% va a tener más de una avulsión de las raíces y 70% sufrirán avulsiones de la radicular del plexo inferior. De estos, del plexo inferior, 70% tendrán dolor crónico. La segunda causa más frecuente de lesión del plexo braquial es el trauma balístico, las heridas por arma de fuego. Es una lesión que genera, como dijimos, una debilidad sustancial, dificultades duraderas en la actividad física y del paciente, generalmente pacientes en una etapa útil de la vida, y genera entonces una carga tanto para pacientes y sus cuidadores como psicosocial y económica, y también para el servicio de salud. Es importante para comprender el trauma del plexo braquial y su manejo quirúrgico que revisemos rápidamente los patrones de lesión nerviosa. Entonces vamos a tener que los primeros son descritos por Seddon y Sol Erland. Seddon describió primero 3 patrones: neuropraxia, acromesis y neurosmesis. La neuropraxia va a estar presente cuando hay un bloqueo en la conducción, pero no hay como tal una lesión macroscópica del nervio, y generalmente se va a recuperar tiempo después, que puede ser desde horas hasta meses después de la lesión. En la acromesis ya hay un compromiso del nervio, pero se mantiene el epineuro y el perineuro, lo cual va a permitir que haya una regeneración que va de 1 a 4 milímetros por día, y la neurosmesis ya se rompe todo el tronco nervioso y se considera que ya no se puede restaurar la continuidad axonal. Más adelante, Sutherland vio que habían algunos pacientes con axonomesis que se recuperaban, entonces consideró que habían otros grados, y hay un grado 3, un tercer grado, que implicaría una lesión del endoneuro, pero con preservación del perineuro, y un grado 4 en donde hay una ruptura de los fascículos con la ruptura del perineuro. Entonces se consideraría que en estas lesiones tal vez hay un cierto grado de posibilidad de recuperación, aunque esto puede generar un tejido cicatrizal que impediría la recuperación posterior. El plexo braquial entonces va a estar formado por 5 nervios espinales, desde C5 a T1. Generalmente se divide en 5 secciones, que van a ser nervios, troncos, divisiones, cordones y ramas. Vamos a tener entonces que estos nervios van a salir por los forámenes vertebrales, según las raíces como troncos, pasan entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y en este punto va a cruzar el frénico anterior al escaleno anterior. Luego estos 3 troncos van a pasar y se continúan de manera profunda, y los cordones se van a formar distales a la primera costilla. Después estos cordones van a generar los 5 nervios mayores, que van a generar pues como tal la movilidad del miembro superior. Para fines prácticos, entonces podemos dividir la lesión del plexo braquial o la funcionalidad del plexo braquial en un nivel supraclavicular y un nivel infraclavicular, siendo el supraclavicular dividido a la vez en una lesión
superior, en donde vamos a tener compromiso de las ramas de C5 y C6 con compromisos de la abducción del hombro y la flexión del codo, un compromiso superior extendido, donde ya tenemos compromiso hasta las ramas de C7, entonces nos va a comprometer también la extensión del codo y la extensión de la muñeca, y un compromiso total en donde adicionalmente vamos a tener el compromiso de C8T1 que nos daría función global de la mano. En cuanto a los infraclaviculares, vamos a tenerlos como una rama lateral, una rama medial y una rama posterior. En la rama lateral nos va a evaluar la flexión del codo, la medial la extensión de los dedos y la función intrínseca de la mano, y la posterior la abducción del hombro y la extensión del codo y de la muñeca. Para la evaluación diagnóstica del paciente, entonces va a ser muy importante una historia clínica muy detallada, hacer un registro de pues, la calidad del dolor, la intensidad del dolor, además un examen motor y sensorial tanto de la lesión, o sea, del sitio de la lesión, como de los posibles sitios de donde podemos hacer transferencias o músculos o nervios de donde pueden tomar para hacer transferencias más adelante. Por ejemplo, evaluar el accesorio es importante debido a que es la fuerza del trapecio nos va a indicar que el accesorio está en buenas condiciones y puede usarse después por una transferencia extraplexal. Aquí vemos un ejemplo de una tabla que utilizan en la Clínica Mayo para evaluar a los pacientes con lesiones del plexo braquial. Vemos cómo tienen cada uno de las ramas con cada uno de los nervios y ellos evalúan tanto la fuerza, la sensibilidad, también como el compromiso de electrodiagnóstico y el tipo de lesión que encuentran, ya sea por una abulsión, una ruptura o un estiramiento. Entonces tenemos que hay varios mecanismos de trauma que también es importante indagarlos porque nos van a dar una pista de cuál es posiblemente el tipo de lesión que tenemos en nuestro plejo, ya que no va a ser lo mismo una lesión por tracción o una lesión por arma de fuego o una herida penetrante. La mayoría de los pacientes van a tener entonces lesiones por tracción. Las lesiones por tracción de estiramiento van a generar distintos niveles de lesiones dependiendo de qué tan fuerte sea el impacto, de la velocidad y la trayectoria, y eso nos puede generar entonces lesiones ya sea por avulsión, ¿cierto? Que serían preganglionares, por estiramiento, de una ruptura como tal, sino que se estira el nervio de manera postganglionar, o ruptura como tal de manera postganglionar. También en la forma del trauma es importante, tenemos que, por ejemplo, cuando hay un aumento en el ángulo hombro-cuello, esta es una caída que es muy común en los accidentes de tránsito de motocicleta, se puede generar una hiperextensión más de la rama superior, generando una lesión de C5, C6 o C7, y cuando hay un estiramiento del ángulo escapulohumeral, se va a generar una tracción de las ramas inferiores con un compromiso mayor de C8T1. También estudios anatómicos han determinado que el tejido de soporte que ancla los nervios superiores es más fuerte en C5 y C6 que los nervios inferiores C8T1, lo cual hace que C8T1 sea más propenso a lesiones por avulsión, mientras que C5 y C6 es más posible que sufra lesiones por estiramiento o ruptura. En las lesiones por arma de fuego es, digamos que bastante raro. Generalmente después de una herida por arma de fuego el plexo braquial suele estar íntegro, pero en algunas pequeñas ocasiones se puede ocurrir una lesión, puede ser ya sea de manera directa, que la bala atraviese justo por donde están los nervios, generando un corte de los nervios, o que a la onda de choque contusione el nervio y los estire, generaría una lesión por estiramiento que suele ser más común. Tener en cuenta que las lesiones por arma de fuego pueden causar lesiones vasculares asociadas, entonces pueden requerir exploración inmediata y también pueden tener asociadas otras complicaciones como pseudoneurismas que podrían generar eventualmente una compresión del plexo braquial y ser como tal la causante de un déficit del paciente. En el trauma penetrante, es más raro todavía, pero puede tener tanto lesiones por armas cortopunzantes como cuchillos, vidrios, también contundentes como ventiladores, motores, mordedura de animales, o lesiones iatrogénicas que también se han reportado. En esto, pues lo más probable es que haya una transección total del nervio, ¿cierto? Se corta el nervio, así que está muy indicada la exploración inmediata del nervio para tratar de lograr una grafía primaria de este, aunque en ocasiones la lesión cortante puede no cortar el nervio o generar un corte parcial que no requeriría este tipo de intervenciones.
y un tercio de los pacientes también van a estar asociados, igual que los heridos por arma de fuego, a una lesión vascular. En los hallazgos imagenológicos tenemos primero que todo la radiografía simple. La radiografía simple nos puede dar pistas sobre la lesión del plexo braquial. Por ejemplo, una elevación del diafragma nos puede indicar una parálisis del nervio frénico que nos haría sospechar una abulsión de la raíz nerviosa. Las fracturas de la primera o segunda costilla pueden estar asociadas con lesión del plexo, y otras fracturas también deben tener en cuenta si queremos hacer transferencias o implantes de nervios intercostales, por ejemplo, mirar que no haya una ruptura o una fractura asociada que pues, nos puede generar una pérdida de la integridad de este nervio, que lo cual no sería candidato para una posible injerto. También la fractura de las transversas nos puede hablar de lesiones por abulsión, y una fractura de la clavícula con una separación amplia nos puede hablar de lesiones por tracción. La mielografía es uno de los estudios pues, más utilizados ya por más de 50 años, sigue siendo una herramienta útil. Nos permite encontrar básicamente hallazgos que sugieren abulsión, como es la formación del pseudomelingocele, ¿cierto? Ya ahora se utiliza la mielografía por TAC, que tiene una precisión superior al 90%. La desventaja de estos estudios es que es bastante invasivo y que no nos permite ver más allá de los agujeros intervertebrales. La resonancia magnética es cada vez más usada. Podemos hacer neurografía por resonancia magnética o resonancia de 3 telas de campo alto. Tiene una sensibilidad y una especificidad del 92 y el 81% respectivamente. Nos proporciona además una imagen de todo el plexo braquial, y también podemos ver anomalías como tal en la médula, como vemos aquí, ya sea edema espinal, hemorragia, mielomalacia, siringomelia, desplazamiento de la raíz, o incluso compromiso en los músculos de inserción como multífidos, que se puede ver un aumento de la señal, como en este caso un aumento de la señal del T2, que nos habla de que hay una pérdida de su inervación. Un punto negativo de la resonancia es que tiene un más alto porcentaje de falsos positivos. Como dijimos, las lesiones vasculares suelen estar asociadas a este tipo de traumas. Se considera que una lesión de base importante puede llegar hasta el 23% de los pacientes. Las arterias que generalmente están más afectadas son la arteria subclavia, la vena subclavia y la arteria axilar. Podemos hacer entonces estudios ya sea por angiografía o arteriografía por TAC cuando tengamos sospecha de lesión vascular, o también en el caso que requiramos hacer planificación quirúrgica para ver que los pedículos donde vamos a transferir, por ejemplo, el músculo libre, estén en buen estado. Los estudios de electrodiagnóstico son útiles tanto en la evaluación preoperatoria como en el manejo intraoperatorio del paciente. En la evaluación preoperatoria generalmente consiste en estudios de conducción nerviosa y electromiografía. Aquí vamos a ver que la preservación de los potenciales de acción sensoriales en un área en donde haya un déficit sensorial nos va a hablar de una posible abulsión de la raíz nerviosa, o sea, un compromiso perigangliar. Y la electromiografía nos puede mostrar signos como vemos acá, fibrilación. Por ejemplo, fibrilación que puede verse aproximadamente de los 10 a 21 días después de que se haya producido la lesión. Generalmente la vamos a hacer unas 13 meses después, en donde vamos a buscar básicamente los potenciales de acción de la unidad motora o los MOAPs, ¿cierto? Y vamos a buscar si están presentes. Nos quiere decir que es un predictor de regeneración, o de que hay una actividad y viabilidad en ese nervio que se está recuperando, mientras que si no están presentes después de 3 meses es un predictor de que posiblemente ese nervio no se va a recuperar y lo haría candidato a una intervención quirúrgica. El electrodiagnóstico intraoperatorio nos va a permitir como evaluar la utilidad y orientar la toma de decisiones en el momento quirúrgico, especialmente en los casos de lesiones incompletas. Podemos ver si hay neuronas funcionales, si hay raíces que todavía funcionan, o qué raíces del plexo podemos transferir de un lado a otro. Hay distintas técnicas descritas para evaluar el estado funcional de cada uno de los muñones, y pues ya dependerá la experticia del cirujano y del apoyo electrodiagnóstico, el uso de estos en el momento de la cirugía. El manejo no quirúrgico, vamos a tener que en cuenta que tenemos un enfoque terapéutico disciplinario que va a estar liderado por un cirujano especialista en
en nervio periférico, ya sea neurocirujano, cirujano plástico, ortopedista, pero que siempre va a estar con el apoyo de terapeutas, de electrodiagnóstico y de trabajos en salud mental y los médicos de otras especialidades, como por ejemplo cirujanos vasculares, que pueden estar asociados pues cuando hay otras lesiones conjunto con el trauma del plexo braquial. Para la rehabilitación tenemos que tener en cuenta pues, que las estrategias tempranas van a incluir estrategias de adaptación, ya que sin estas las actividades de la vida diaria pueden ser desafiantes para los pacientes. Un control temprano del edema, la elevación de la mano y el uso de mangas compresivas nos va a ayudar para la prevención de la rigidez de los dedos. El uso de férulas minimiza las contracturas y mantiene pues, la longitud y la tensión muscular adecuada. También es importante en el abordaje inicial, en el movimiento articular pasivo, y ya inmediatamente antes y después de la reconstrucción quirúrgica, recordar la interacción regular de la extremidad lesionada para preservar y sensibilizar los vías corticales y una activación y reeducación cuando se realizan transferencias para el donante para pues, volver a entrenar el nuevo movimiento que se tiene que adquirir. El apoyo psicosocial también es muy importante. En la depresión, la ansiedad y el trastorno postraumático, la ideación suicida ocurren con bastante frecuencia en los pacientes con lesión del plexo braquial. Los estudios han demostrado que el entrenamiento pues, de resiliencia, el entrenamiento psicológico va a ser importante en estos pacientes y va a ser determinante en que los objetivos tanto de la terapia como el manejo quirúrgico sean exitosos, debido a que pues, es también de gran apoyo el trabajo que tienen que desempeñar los profesionales de salud mental. En cuanto al manejo multimodal del dolor, tenemos pues que los antidepresivos y la gabapentina van a funcionar muy bien de manera sinérgica para el dolor neuropático. Sin embargo, pueden tener efectos adversos relacionados. Debemos evitar en lo posible el uso de medicamentos opioides debido a que pues, se van a usar de manera prolongada y tienen un potencial adictivo. Y en el caso que el dolor sea refractario, siempre tener en cuenta que tenemos la posibilidad del manejo intervencionista, por ejemplo con estimuladores espinales o la risotomía dorsal. También siempre el apoyo de psicología para el manejo del dolor y para el entendimiento del paciente. Entrando ya al manejo quirúrgico, tenemos que ver las indicaciones básicamente del tratamiento quirúrgico es ya sea que tenemos una lesión por avulsión, que decimos que son lesiones que prácticamente no son recuperables, o que son lesiones postganglionarias que ya hemos seguido y que el diagnóstico electromiográfico nos ha dicho que ya son lesiones con poca o ninguna expectativa de mejoría, ¿cierto? Entonces, en cuanto a las contraindicaciones, digamos que no hay unas contraindicaciones muy establecidas. La rigidez, las contracturas, la edad, las comorbilidades médicas, lesiones cerebrales, lesiones espinales, son cosas a tener en cuenta, pero no se consideran como tal contraindicaciones. Podría ser más una contraindicación que el paciente tenga unas expectativas falsas sobre los resultados que se pueden lograr con la cirugía. Entonces hay que ser muy claros sobre qué se espera y qué se puede llegar a lograr con la cirugía, debido a que pues, eso va a permitir como a cierto grado de movilidad, pero nunca prometer que se va a recuperar la función cercana a lo que estaba previo al daño. El tiempo también puede ser una contraindicación relativa. Se considera que pasado un año de la lesión ya no es candidato a intervenciones quirúrgicas, a menos en algunos casos en pacientes jóvenes o cuando se hacen transferencias de nervios distales, que se puede considerar hasta los 18 meses. El momento de la cirugía va a ser una decisión muy importante y se va a basar en tres principios fundamentales: que se obtienen mejores resultados funcionales en pacientes con recuperación espontánea que no requieren intervención quirúrgica; segundo, que la intervención quirúrgica está indicada para pacientes sin esperanza de recuperación espontánea o recuperación adicional; y el tercero, que la mayoría de series demuestra que el resultado quirúrgico es inversamente proporcional al intervalo de tiempo desde la lesión hasta la cirugía. Entonces digamos que suena algo contradictorio, ¿cierto? Primero nos dice que debemos esperar lo máximo posible a que se recupere y luego nos dice que entre más nos demoremos, peor va a ser el resultado. Entonces, ¿qué nos dice eso? Básicamente lo que tenemos que hacer es buscar el momento, o sea, buscar de manera rápida, determinar que el paciente ya no tiene posibilidad de mejoría, ya sea detectando, sospechando que hay una avulsión o por el mecanismo del trauma, o con los estudios electromiográficos y la imagenología para decir, bueno, ya ese paciente no tiene posibilidad de mejoría, operémoslo lo más rápido posible. Debido a pues que la atrofia y el retraso va a generar atrofia, va a generar denervación,
hace refractaria de intervención, y también se ha probado en modelos animales que la fuerza muscular va a disminuir entre un 30 a un 50% en la reparación del nervio si la reparación se retrasa un mes o más. Entonces la reconstrucción del nervio puede hacerse de manera inmediata, temprana o diferida. Entonces, ¿cuándo lo vamos a llevar una inmediata temprana? Digamos, temprana la vamos a considerar las 3 a 4 semanas después de la lesión. Esto se considera en especial para las lesiones abiertas agudas. Como dijimos, las lesiones abiertas penetrantes van a generar generalmente una sección del nervio, entonces son candidatas a una exploración rápida para ver si se puede hacer una rafia primaria. O incluso pues cuando están asociadas a lesiones vasculares, se puede hacer una exploración inmediata porque el cirujano vascular va a entrar a hacer la reparación arterial, se hace una exploración ahí también del nervio, se pueden marcar los muñones, se etiqueta y se reexplora nuevamente 3 a 4 semanas ya para realizar la rafia. En los casos de lesiones cerradas, entonces vamos a hacer una cirugía diferida, se considera inicialmente desde los 6 a los 9 meses, que es el tiempo de potencial de recuperación y de regeneración accional que le vamos a dar al paciente, aunque ya con los estudios, con los avances en el electrodiagnóstico y en imagenología, se ha considerado ya incluso intervenciones más tempranas. A favor de una reconstrucción temprana, tenemos este estudio de Birch y colaboradores que nos habló de la reconstrucción a los 3 meses posteriores a la lesión, con un beneficio en una mejor identificación y una utilidad de los muñones nerviosos, previniendo pues que se terminara antes de que apareciera un tejido cicatrizal fibrótico que iba a hacer más torpida la intervención quirúrgica. En cambio, a favor de esperar un poco más, tenemos por ejemplo este estudio de Clean, donde encontró que el 40% de los pacientes con lesiones de C5 o C6 se van a recuperar espontáneamente a los 3 a 4 meses, el 15% de los que tienen lesiones de C5 a C7, o sea, una lesión extendida, y los que tienen una lesión total, un brazo inestable de C5 a T1, van a tener una evolución funcional muy pobre del 5% a los 3 a 4 meses. Entonces se consideraría en ese caso que cuando hay una lesión total podría ser candidato a una intervención más temprana, especialmente pues para mejorar la función de la mano, que es ese compromiso de C8T1. Cuanto al abordaje quirúrgico, tenemos que hay un abordaje clásico, pues que va a ser este abordaje en zigzag. Vamos a tener una incisión que va a ir desde el proceso mastoideo, va a ir por el lateral al esternocleido mastoideo hasta la línea medio clavicular, y de ahí este sería como el abordaje supraclavicular, y el infraclavicular va a ir desde aquí, o sea, desde la inserción del esternocleido mastoideo hacia abajo por el proceso coracoide y al surco dectopectoral. También hay otra forma de hacer este abordaje, básicamente para el supraclavicular se considera un abordaje como una línea paralela, puede ser unos 5 centímetros paralelo a la clavícula, o una incisión por el nervio pectoral para el infraclavicular. Son otra forma de realizar estos abordajes. Para el abordaje supraclavicular, entonces pues, vamos a hacer la incisión en piel, el tejido subcutáneo, vamos a disecar el platisma, vamos a proteger el nervio espinal. Esto lo vamos a encontrar a 2/3 entre el esternocleidomastoideo y la mastoides, y se identifica en el borde medial del trapecio. Se diseca la vena yugular externa, que se encuentra sobre el esternocleidomastoideo, y se abre la fascia. Aquí vamos a identificar entonces la clavícula y el músculo omoideo. El primer elemento del plexo braquial que vamos a ver entonces va a ser el tronco superior, y vamos a observar el nervio frénico, ¿cierto? Que va a ir superior al escaleno. Esto lo podemos comprobar haciendo una estimulación que nos va a generar una contracción del diafragma. Posteriormente vamos a proceder a la decisión del plexo. Vamos a encontrar que ese 5 va a ser más pequeño y superior y lateral que ese 6, el tronco superior se diseca y ahí vamos a encontrar el supraescapular. C7 va a estar entre el escaleno medio y el escaleno anterior, y es más medial y horizontal que C6, y C8 y T1 van a estar más inferiores y posteriores, y C8 lo vamos a encontrar entre la arteria cervical transversa y la subclavícula. Para el abordaje infraclavicular vamos a hacer entonces la incisión del surco ducto pectoral, se corta el pectoral mayor en su inserción, se retrae,
y se deja ligado para que se facilite después del cierre. Se identifica el coracoides, se secciona el pectoral menor, se abre la fascia, se identifica el cordón lateral, que es superficial y lateral a la arteria axilar, se identifica la arteria toracoacromial, que va a ser la segunda rama del axilar, y el cordón posterior va a estar lateral y profundo a esta arteria. Siguiendo el cordón lateral vamos a encontrar el nervio mediano y podemos encontrar también el músculo cutáneo que va a estar perforando el coracobraquial. Medial y profundo vamos a encontrar el nervio radial, que va a ser la terminación final del cordón posterior. ¿Qué tipo de procedimientos podemos hacer entonces en estos pacientes? Podemos hacer desde neurolisis hasta reparación directa, reparación con injerto y neurotización. La neurolisis está indicada cuando tenemos un hallazgo intraoperatorio de un neuroma postganglionar que todavía tiene un potencial de acción positivo, que lo confirmamos con un electrodiagnóstico intraoperatorio. Podemos hacer dos tipos de neurolisis: la neurolisis externa, que sería liberar las adherencias del tejido a nivel epineural, o con ayuda de microscopio hacer una neurolisis interna, que van a ser incisiones longitudinales en las capas fibróticas del epineuro y del epineuro epifascicular, y nos va a permitir eliminar todo el tejido cicatrizante que está circundante. Cuanto a la reparación directa, digamos que pues siempre que se pueda ser posible va a ser preferible. Sin embargo, es muy difícil lograrlo en los pacientes con trauma del plexo braquial, debido a que idealmente la reparación directa no debe generarse una tracción excesiva. Generalmente estos pacientes es difícil que no se genere tracción, o hay un distanciamiento entre los dos ramos que están seccionados, así que no se puede llevar a cabo. Entonces tenemos para esas alternativas la reparación por injerto. El injerto va a estar indicado entonces en los pacientes que tienen rupturas de nervios postganglionares o con neuronas postganglionares que no conducen, y que hay una pérdida, pues hay un cordón que todavía está en continuidad con la médula, o sea, no hay una avulsión, pero hay una distancia entre una sección entre los nervios que no se puede alcanzar a hacer una rafia primaria. Los nervios donante más común va a ser el nervio sural, y cuando tenemos defectos muy largos o que requieren un injerto de gran diámetro, se recomienda que sea un injerto vascularizado, y para ese caso el injerto más común usado es el del nervio cubital. En cuanto a la transferencia nerviosa, también conocida como neurotización, va a consistir en la transferencia de un fascículo o una rama nerviosa normal a un nervio sensitivo motor que ha sufrido un daño proximal irreparable. Esta indicación es para lesiones, por ejemplo, preganglionarias o lesiones postganglionarias seccionadas o inervadas como con transferencia de músculo libre funcional. ¿Qué ventajas tenemos de la transferencia nerviosa o la neurotización? Que va a estar más cerca del órgano final, que hay entrega de cantidad de axones puros, que tiene una mejor rehabilitación, y que la zona de reparación va a ser un sitio diferente a la zona donde se realizó la lesión, que es una lesión que es una zona que está cicatrizada y que es de difícil abordaje. Entonces, ahora para hablar un poco sobre los tipos de abordajes para las distintas lesiones. Entonces, cuando tenemos una lesión del tronco superior, estas lesiones son las más comunes, son las lesiones más comunes que tenemos en lesiones del plexo braquial. Los pacientes, como dijimos, van a presentar una deficiencia en la flexión y la rotación externa del hombro, que por compromiso del nervio axilar y el supraescapular, y en la flexión del codo por el compromiso del músculo cutáneo. Entonces podemos hacer una reconstrucción temprana cuando es posible, con una exploración y con injertos de las raíces de C5 o C6 intactas, o transferencias nerviosas intraplexales o extraplexales no afectadas. Entonces, dentro de las transferencias de nerviosos de donantes intraplexales, tenemos que con las raíces de C5 y C6 intactas se puede hacer una transferencia de C5 para la rotación interna hacia el supraescapular y a la abducción hacia el axilar, y el C6 puede injertarse a la flexión del codo hacia el músculo cutáneo. Aquí tenemos un ejemplo en donde está preservado C7 y C5, no encontramos C6, y lo que hacen es una rafia desde C5 hacia el hombro y hacia el supraescapular, y de C7 hacia el músculo cutáneo. En cuanto a las transferencias extraplexiales, vamos a tener que el nervio espinal accesorio, el encefalopar, como habíamos dicho, el nervio trapecio, es una de las alternativas,
y podemos utilizarlo como una rafia hacia el supraescapular y la rama del tríceps del nervio radial hacia el axilar. Para restaurar la flexión del codo en las lesiones intravasculares se pueden hacer transferencias parciales del nervio mediano y el cubital a las ramas motoras del bíceps braquial. También en ocasiones se puede utilizar el pectoral mediano o medial si está disponible. Y también se pueden hacer unas transferencias sensoriales del nervio cubital radial hacia el mediano para permitir la mejoría de la sensibilidad del pulgar y del dedo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Injertos de nervios o transferencias? Digamos que los estudios apuntan a que para las lesiones superiores las transferencias parecen ser superiores a los injertos nerviosos, mostrando una recuperación de más del 90% con la fuerza de M3 y del 71-83% con M4. En cuanto a las transferencias transversales de cubital y de los nervios meridianos, suele ser más efectiva que los injertos intercostales. La transferencia doble va a lograr incluso una tasa, una mejoría de mayor fuerza de M4 respecto a la transferencia única, con un 83 versus un 73%. En cuanto a las transferencias para la abducción del hombro, digamos que en este caso sí no hay una evidencia a favor de una u otra. Ambos, tanto injertos como transferencias, tienen un porcentaje de una fuerza de M3 de aproximadamente el 70%. Para la lesión extendida de C5 a C7, básicamente estas van a ser del 20 al 30% de las lesiones del plexo del tronco superior. Se presenta de una manera similar a la del tronco superior, con déficits adicionales en la extensión, como dijimos, extensión del codo y de la muñeca, pues a la contribución de C7 al radial. En esta pues, podemos hacer una transferencia del nervio accesorio al supraescapular combinada con el pectoral hacia el axilar. En cuanto al abordaje del tronco inferior, vamos a ver que esto es un poco más raro, como dijimos, del 3 al 7% de los pacientes con lesión del plexo braquial. Es un hombro funcionante, pero que va a carecer de la pérdida intrínseca de la mano. Esto lo que vamos a buscar es restaurar la prensión, y esto lo podemos lograr por transferencias nerviosas, como vemos acá, de las ramas motoras radiales del braquio radial hacia el nervio interoseo anterior, o de las ramas del músculo cutáneo, de aquí sería el braquial, la rama motora del braquial hacia el interoseo anterior. En cuanto a las lesiones del abordaje panplexales, o sea, completas de C5T1 o el hombro inestable, consideramos que el 46% de las lesiones del plexo braquial. Se recomienda en este caso una exploración del plexo, debido a que pues, generalmente hay avulsión asociada. Los nervios extrabraquiales, si están intactos, se pueden usar los nervios espinales accesorios, los intercostales 3 y T4 para transferencias hacia el braquial y tratar de buscar pues, una reinervación de los nervios sensitivos y motores críticos. Entonces vamos a tener unas prioridades de reparación. Las prioridades van a ser, primero, lograr la flexión del codo. Esto lo logramos con una reinervación del músculo del bíceps braquial, lograr la estabilización, la abducción y rotación externa del hombro mediante inervación del supraescapular, del axilar y el torácico largo, y una sensación de la mano por reinervación del cordón lateral en la distribución de C17. De último estarían prioridades como la flexión de la muñeca, extensión de la muñeca y dedos, y la función muscular intrínseca de la mano, que normalmente no se logra recuperar en una lesión panplexal. Las conclusiones, vemos pues que las lesiones traumáticas es una entidad compleja, es muy crítica para los pacientes y no hay en este momento como unas guías establecidas. Hay muchos tipos de abordaje, muchos tipos de diagnóstico, pero pues el bajo número de pacientes hace que sea difícil establecer guías para determinar qué hacer en cada caso, y también que cada caso es muy distinto. Los avances en imagenología y el electrodiagnóstico permiten una atención definitiva más pronta, y es lo que se busca con estos pacientes, determinar de manera más rápida cada vez qué paciente no se va a recuperar para llevarlo a una intervención quirúrgica, y así lograr una mejoría mayor en el paciente. Recordar también pues, que siempre tenemos que tener un enfoque integral y una colaboración en centros especializados en este tipo de lesiones. Pues, gracias.